Radio con aguante. Con aguante. Piezas de realidad. Ahora, en Radio con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Hoy vamos a detenernos y pensar un poco un tema que atraviesa nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no advirtamos hasta qué punto lo hace: la era digital. En apenas unas décadas hemos asistido a una transformación sin precedentes. Pasamos de utilizar la tecnología como una herramienta a vivir inmersos en un mundo digital. Hoy nos despertamos mirando una pantalla, trabajamos frente a una pantalla, nos informamos a través de una pantalla y muchas veces terminamos el día también frente a una pantalla. La tecnología ya no es un complemento de nuestra vida, forma parte del ambiente en el que vivimos. Pero cuando cambia el ambiente, también cambiamos nosotros. Cambian nuestros hábitos, nuestras formas de aprender, de comunicarnos, de enamorarnos, de trabajar y hasta de pensar. La velocidad parece imponerse sobre la espera, la inmediatez sobre la reflexión, la conexión permanente sobre el silencio. Creemos que las grandes transformaciones de una época merecen ser pensadas, porque detrás de cada cambio tecnológico hay preguntas sobre nuestra manera de vivir, de educar, de trabajar y de vincularnos con los demás. Frente a este escenario surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿la tecnología nos acerca o nos aleja? ¿Las redes sociales amplían nuestras posibilidades de encuentro o favorecen nuevas formas de aislamiento? ¿Qué ocurre con los niños y los adolescentes que nacieron en este universo digital? ¿Qué desafíos enfrentan hoy las familias, las escuelas y los profesionales de salud? ¿Y qué lugar ocupa la inteligencia artificial, que en muy poco tiempo ha comenzado a transformar la educación, el trabajo, la producción artística e incluso nuestra manera de buscar respuestas? Como ocurre con toda gran transformación cultural, no se trata de estar a favor o en contra. Se trata de comprender qué estamos ganando, qué estamos perdiendo y cómo podemos habitar este nuevo mundo sin renunciar a aquello que nos hace profundamente humanos. La capacidad de pensar, la capacidad de dialogar, la capacidad de crear y de construir vínculos significativos. En fin, con todas estas preguntas, hoy vamos a charlar con dos colegas, dos psicoanalistas, Agustina Fernández y Claudia Tapia, que nos van a ayudar a pensar y a continuar reflexionando sobre la era digital. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Hola, buenas tardes. Sábado 1 de agosto. Lindo sábado. Ayer tuvimos una lluvia, un día
un día de porquería, como diríamos en el barrio, con una lluvia tremenda, tormentas, y hoy salió el sol y comenzamos la 4ª temporada de Decime por qué, programa número 43. Hola Marcos, hola Pablo, acá están los técnicos del programa para ayudarme a estar y continuar con el programa en nuestra 4ª temporada, los operadores técnicos. Gracias por estar ahí. Y nos estamos acercando al programa número 50, Marcos, ¿eh? Así que hay que pensar cómo festejamos. Creo que el mes que viene ya cumplimos los 50 programas. Así que, bueno, estamos pensando cómo festejarlo. Y bueno, después de un mes que hicimos un pequeño receso, nos encontramos hoy nuevamente retomando Decime por qué, para hablar, para poder reflexionar y pensar toda la cuestión de la era digital. Y invité para este programa a Agustina Fernández, a Claudia Tapia, y vamos a les presento el libro, el libro que se llama La Era Digital, 5 ensayos sobre el sujeto actual. Agustina Fernández fue la coordinadora, que ahora ya le voy a preguntar, que también escribió el prólogo y uno de los artículos, uno de los ensayos, y Claudia Tapia también escribió un ensayo, La Era Digital, editada por Letra Viva. Les recomiendo el libro porque está muy muy bueno para pensar toda la cuestión de la era digital y la tecnología. Y bueno, hola Agustina, hola Claudia. Y Agustina, ¿cómo surgió el libro La Era Digital? Contanos, por favor. Bueno, hola Carlos, hola a todos tu audiencia. Primero, gracias por invitarnos. Por favor, un gustazo. Por poder compartir nuestras ideas con vos y con los tuyos. Bueno, el libro, La Era Digital, en realidad arrancamos por el principio. No es una compilación de artículos. Esto me parece que es interesante decir, porque a veces me han dicho, bueno, porque el libro que compilaste, y bueno, no es así, está bueno aclararlo. En realidad somos 5 autores y nosotros trabajamos juntos a lo largo de varios años en un espacio de la Secretaría Científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Somos todos colegas de la asociación y trabajamos en una subcomisión que se llamaba Actualización y Contexto. En esta subcomisión, que hicimos varias presentaciones sobre distintos temas, investigamos todo un desarrollo, digamos, de temas que fueron arribando a lo que llamamos en el libro Era Digital, ¿no? Bueno, entonces, si bien el libro tiene todo un contexto de investigación grupal, luego cada uno de los autores de los capítulos escribe en nombre propio también acerca de esto que investigamos juntos. Claro. Bueno, y ya que dijiste que es un grupo, voy a leer quiénes son los autores del libro. Diego Luparello, Javiera Márquez Rosas, Maximiliano Martínez Donaire y Claudia Tapia. Bueno, y contame entonces, y claro, estás vos, Agustina Fernández, como coordinadora del grupo, claro, ¿no? Como compiladora. Claro. Bueno, ¿y cómo surgió, cómo funcionó este grupo para llegar a escribir un libro tan interesante como es este? El grupo trabaja, bueno, como te contaba, trabajamos juntos varios años. A lo largo de esos años entramos primero pensando en lo infantil, ¿no? Y el juego, trabajamos todo un tiempo en una temática que llamamos del Forda al Fortnite, ¿no? O sea, del juego de una época al juego de hoy, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con las cuestiones que tienen que ver con los juegos en línea. Sí. Trabajamos luego algo que llamamos la figura del avatar. De hecho, tenemos un artículo que publicamos también en un libro de la Comisión de Publicaciones de la APA, que es sobre psicoanálisis y tecnología, digamos, de una compilación.
y ahí, digamos, tenemos todo un desarrollo sobre este tema que es la figura del avatar en lo digital. Después trabajamos metaverso, trabajamos redes sociales, y la última de todas los temas que trabajamos juntos fue acerca de biotecnología. O sea que empezamos pensando el sujeto en la pantalla, digamos, ¿no? Cómo el sujeto se representa online, por decirlo, ¿no? Lo que sería la figura del avatar, para después poder llegar a pensar lo que es la tecnología dentro del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, que de eso vamos a charlar enseguida. Vos sabés que me hiciste acordar cuando dijiste los juegos en línea. Tengo un pacientito que en su escuela están trabajando, tienen como, no sé si como materia, ¿no? Pero los juegos tradicionales de mesa. Fíjate qué interesante, ¿no? Como pareciera que quiere, por lo menos esa escuela quiere volver a que los niños puedan estar ahí sentados y compartiendo juegos de mesa. Que vos sabés que en el consultorio con los chicos, cuando ven los juegos que yo tengo en el consultorio, que son juegos de mesa, no saben de qué se trata. Uh-huh. Me hiciste acordar esto cuando dijiste los juegos en línea, uh-huh, que se perdió también estos juegos de mesa, ¿no? Sí. Los juegos de mesa. Pensaba que, bueno, y esto tiene que ver bastante con el capítulo en el que yo escribo del libro, porque mi capítulo se llama Cuerpos Digitales. Sí. Y en realidad si nosotros, y uno de los temas que a mí más me interesa y creo que tiene que ver con lo que tengo ganas de seguir investigando, tiene que ver con la constitución, ¿no? de los nuevos nativos digitales, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el proceso de constitución de niños que juegan, ¿no? Con aparatos digitales, por ejemplo, claro, ¿no? Si claro. Sabemos que el juego es constitutivo también, ¿no? Por supuesto. Pero ya enseguida entramos con ese tema para profundizar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Carlos, bueno. Muchas gracias por esta invitación, felicitaciones por gracias. La tercera temporada. Cuarta temporada. Sí, o sea que ya hace 1 año y medio que estamos en el aire. Con un libro de por medio, ¿no? Sí, tal cual. Hemos sacado el libro que, bueno, después les muestro el libro de Decime por qué, que están sintetizadas las 28 entrevistas que hice el año pasado. Sí. Bien. Bueno, Claudia, Claudia es peruana, así que yo como trabajo con mucha gente de Perú, muchas veces los trato de tú. ¿Viste? Y sé que eres de allá y que hace 20 años que estás en Buenos Aires. 20 años. 20 años. Y ya estás, estás casada con un porteño y tienes un hijo también, ¿no? Una hija. Una hija. Sí. Bueno. Y tú también participas de este grupo de investigación, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, contanos algo. Bueno, lo que me gustaría contar en relación al trabajo en equipo, sí, tiene que ver con que algo del orden de la escritura colectiva, pero en otro sentido, ¿no? Porque como bien dijo Agustina, cada autor es dueño de sus palabras, de sus ideas, de su estilo, ¿no? Y de las temáticas en las que eligió focalizar. Pero definitivamente este encuentro a lo largo de 4 años, ¿no? 4 años investigando. 4 años fueron, ¿no? Uh-huh. Pensando los conceptos psicoanalíticos a la luz de la época, nos atravesaron. Esta conversación, ¿no? Nos transformó. Y este libro es el fruto, claro, de ese proceso. ¿Y el grupo sigue investigando o después del libro qué pasó con la existencia de este grupo? La comisión terminó. Ese trabajo puntual sí. Concluyó. Lo que pasa es que nosotros seguimos trabajando juntos, porque muchos de nosotros seguimos trabajando en lo que es el Centro Blecher de la APA actualmente. Entonces interesante, porque vos coordinás el Centro Blecher. Claro, yo coordino el Centro Blecher desde hace ya 2 años y medio. Bueno, y contanos un poquito, ¿qué es el Centro Blecher? El Centro Blecher de la APA es bueno, se llama, vamos a darle el nombre completo, es el Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. Ajá. Y en realidad es el centro que ofrece
cursos y formación en psicoanálisis para gente de fuera de la institución. O sea, nosotros dentro de la institución tenemos un instituto de psicoanálisis que forma psicoanalistas que luego van a ser miembros de la institución. Claro. Pero la APA ofrece distintos tipos de cursos que están grabados y que se consumen on demand, por ejemplo, cursos que se pueden tomar en línea con docentes y además hay un curso que es el curso central, que es cada 3 jueves a la noche a las 20 horas, a la que los invito a todos, pueden participar. Esas clases, ese curso es el único gratuito que tiene la APA y se puede entrar online. En realidad es un curso que se toma online y tenemos colegas que nos escuchan de distintos lugares de Latinoamérica, de Europa. Muchos lo ven en diferido porque queda grabado y está dentro, digamos, de la web de la APA y también en YouTube. Durante los primeros 2 años trabajamos en el Centro Blecher todo lo que son significantes de la época. O sea, tomamos el discurso de la vida cotidiana, significantes como me estoy cuidando, elijo creer, me da paja, ¿no? Y los pensamos desde el psicoanálisis, porque creo que hay un hilo conductor en esto que tiene que ver con algo que Claudia decía, ¿no? Que creo que lo que nosotros nos ponemos a pensar es la época, ¿no? Y la época desde el psicoanálisis. O sea, hay muchas maneras de hacer psicoanálisis. Una es escuchar a un paciente en diván, ¿no? En consulta, pero también tenemos que poder pensar con el psicoanálisis la cultura. Entonces, estos significantes de la vida cotidiana que se dicen en el consultorio, muchas veces los dicen los jóvenes, pero todos nos vamos sumando y vamos acostumbrándonos a decir de determinado modo algo. Bueno, ¿qué dice alguien cuando dice me da paja? ¿Qué dice alguien cuando dice elijo creer, ¿no? Y lo pensamos desde el psicoanálisis. Este libro, Era Digital, no es un libro sobre tecnología, es un libro de psicoanálisis, que me parece que es interesante esto, ¿no? De aclararlo, porque es psicoanalistas pensando este tiempo, ¿no? Esta contemporaneidad que nos atraviesa. Y creo que esa lógica nos acompaña también en esta gestión que tenemos del Centro Blecher, y este año en particular el Centro Blecher está trabajando textos freudianos, o sea, estamos trabajando textos freudianos, no de esos textos, digamos, centrales de la obra, yo que sé, más allá del principio del placer o el yo y el ello, sino textos, por ejemplo, como los que eligen, los que fracasan al triunfar, los que delinquen por conciencia de culpa, distintos textos más breves que toman un rasgo a veces de la obra freudiana, y la idea es interrogarlos desde lo contemporáneo. O sea, ¿qué nos dice ese texto del hoy? ¿No? ¿Qué herramientas nos da para pensar la clínica actual? ¿O qué de la clínica nos hace pensar, nos hace interrogar ese texto, ¿no? Y bueno, o sea que la lógica del grupo me parece que tiene que ver con algo de lo que Claudia decía, ¿no? De cómo pensamos la época con los conceptos psicoanalíticos. Bueno, muy bien. Entonces, Marcos, vamos a escuchar la primera canción del programa y luego seguimos charlando con Agustina Fernández, Claudia Tapia, sobre la era digital, pero desde el psicoanálisis. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio.
completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. 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 El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Estamos acá entonces ya en el aire. Silencio, silencio, decía Jorge Drexler, de tantos estímulos que existen hoy en el mundo, ¿no es cierto?, que llenan las cabezas, las mentes de nuestras. Y entonces Drexler dice, te voy a regalar un instante de silencio. Bueno, entonces, ahora me olvidé de presentar a Agustina y a Claudia. Agustina Fernández es licenciada en Psicología, diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Es doctoranda en Psicología en USAL, Universidad de El Salvador. La tesis en curso. ¿Sobre este tema va a ser la tesis? No, la tesis es sobre los proyectos de familia en los jóvenes. Muy bien. Agustina es miembro titular, didacta de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la Internacional, la IPA, miembro pleno sería, ¿no? Full member. Sí, ¿no? Claro. Directora del Centro de Estudios Psicoanalítico José Blecher, del cual recién nos estuvo contando, en la APA también, y docente del Instituto Ángel Garma, también en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Muy bien, no voy a seguir leyendo más porque se va a ir el programa y después la voy a presentar a Claudia. Y bueno, entramos entonces ya de lleno, Agustina, en tu capítulo que escribiste, La Era Digital, que lo voy a mostrar nuevamente para que la gente lo pueda ver y que lo compre y que lo lea porque está muy lindo. Contanos, Agustina, ¿cómo fue escribir este capítulo? ¿Qué quisiste indagar? ¿Qué investigaste? El capítulo, bueno, tiene... Cuerpos digitales. Cuerpos digitales, sí. Y tiene un subtítulo que es Habitantes de la inmediatez salvaje. Me parece que eso define bastante como dos cuestiones, ¿no? Una es la cuestión del cuerpo, ¿no? ¿Qué cuerpo... cuál es el cuerpo de este nuevo habitante de la era digital? Y creo que es un desafío poder pensarlo. Y también algo de la lógica de la era digital, que es la inmediatez. Me parece que es una de las definiciones, digamos, más
o una de las características más fuertes, ¿no? O más precisas de lo contemporáneo, que tiene que ver con este tiempo voraz inmediato, ¿no? En el que estamos viviendo. Y me parece que tiene algo que ver también, o podríamos pensarlo con la canción, ¿no? Que nos traías del silencio, porque el silencio es un poco como la interrupción de la velocidad, ¿no? Como que algo se detenga por un aunque sea por un instante, decía, ¿no? La música. Y me parece que el capítulo tiene yo circulo por distintas cuestiones, por distintos lugares, ¿no? Hablar de por un lado de diferencio porque a veces se confunde lo que es la virtualidad con la digital. O sea, una cosa es lo virtual, otra cosa es lo digital. Sí, me gustó mucho esa diferencia que haces en el desarrollo del capítulo. ¿Podés...? La sintetizo, como para no detenernos tanto en eso, pero... Sí, pero trae mucha confusión. Trae confusión por el modo en el que estamos acostumbrados a hablar, y se entiende por virtual un poco todo. Y en realidad, digital es la tecnología, ¿no? Que soporta los aparatos, ¿no? Con los cuales nos conectamos online. Pero digo, el digital es una nueva forma de tecnología. Antes teníamos un tipo de tecnología que era analógica, claro. Y antes siempre tuvimos tecnología, porque la tecnología acompaña al hombre desde que se inicia la civilización, ¿no? Siempre tuvimos herramientas, técnica, ¿no? Perdóname. La técnica. La técnica, sí. Uh-huh. Entonces, el hombre desde que se compone en civilización con otros, ¿no? Tiene elementos que lo van ayudando a sobrevivir en la naturaleza y a facilitarle tareas. Y siempre estuvo presente. Lo que pasa es que esta nueva tecnología tiene características particulares y nos provee de este mundo que es el mundo virtual contemporáneo. Pero virtualidad también existió siempre, no es que la virtualidad pertenece solamente, ¿no? a los aparatos digitales. Antes de que empezara el programa hablábamos de las cartas o de las correspondencias en papel, ¿no? Que llegaban de Europa o que se enviaban no, la gente que se conocía a través de cartas de papel, por ejemplo, ¿no? Que es otra materialidad, pero también es una virtualidad, porque no está el cuerpo presente, sino que se presenta algo de ese cuerpo en el texto escrito, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escritura es un modo de virtualidad, incluso podríamos decir. Una fotografía de papel es un modo de virtualidad que trae algo de otro mundo y lo hace presente aquí. Lo que pasa es que la tecnología digital nos propone un tipo de virtualidad diferente, porque es una virtualidad que cambia lo que son las coordenadas temporoespaciales en las que el sujeto habita. O sea, todos habitamos un tiempo y un espacio necesariamente. El tiempo de la tecnología contemporánea es un tiempo inmediato, porque el mensaje que yo te mando a vos te llega al instante, estés acá o estés en Japón. Carlos nos hablaba de Japón hoy más temprano, ¿no? Y entonces hace que esa velocidad, que esa simultaneidad, produce que el espacio también es un espacio indiscriminado, porque el espacio virtual, en la virtualidad, estamos juntos, aunque habitemos diferentes lugares del planeta. Entonces se han movido las coordenadas temporoespaciales, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que más desarrollo en el capítulo. No me voy a extender mucho más, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el tiempo inmediato y el espacio indiscriminado. Claro. Esto trae, por ejemplo, algo que a mí me importa mucho pensar, que tiene que ver con cómo se constituye el psiquismo en este nuevo modo de funcionamiento. Porque en general nosotros, no sé si vos me sigo. No, porque uno de los temas que más me importa y que desarrollo también en el capítulo es el tema de los niños y los nativos digitales y los jóvenes que nacen ya con esta tecnología. Uh-huh. Digo, porque ¿no? Para nosotros, muchos de nosotros nacimos en un mundo que tenía otras coordenadas. Y nos habituamos a esta, nos ayornamos, nos acomodamos. Pero no es lo mismo eso que nacer, ¿no? Los nativos y los extranjeros. Los extranjeros, tal cual. Que somos nosotros. Tal cual. Y sobre todo porque todavía nosotros teníamos la idea de que
podíamos entrar y salir de esta tecnología, ¿no? Como que podíamos prescindir de esta tecnología, ¿no? Incluso existen, digamos, distintas técnicas porque esta tecnología es adictiva para muchos de nosotros. Entonces, de cómo dejar el celular por un rato, de cómo no entrar a Instagram, ¿no? Las distintas cuestiones de esto. Y en realidad los aparatos digitales nos acompañan en todas las esferas en donde la subjetividad se produce, digo, ¿no? Pensaba, el jueves voy a tomar una pequeña cuestión de la clínica, ¿no? Un paciente, ¿no? Papá de un adolescente, me cuenta que su hija había vuelto a perder el celular en la módica suma de 2 meses, ¿no? Ya van por el tercer celular del año. Me dice, tendría que no comprarle ningún celular, ¿no? Una chica ya un poco más grande, ¿no? Tampoco tan adolescente, pero me dice, pero es un tema, me dice, porque hoy el dinero, ¿no? Es Mercado Libre, es las tarjetas son digitales, ya casi no usamos tarjetas de plástico, claro, ¿no? Entonces, no se puede, el subte lo pagamos con el celular. Sí, no está el dinero físico. No está el dinero físico, sí, a eso es a lo que voy, ¿no? Claro. Lo estamos perdiendo, claro, ¿no? Entonces, después tendremos que hablar de otras cuestiones, pero perdóname, no sé Agus, en muchos países, cuando vas a pagar con dinero físico, sospechan. Claro, porque ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿No? Mientras que si está en una cuenta, viene de algún lugar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con las garantías, ¿no? ¿Dónde está la garantía? Pero entonces, lo que me traía este señor en la consulta es esta cuestión dilemática de el celular no está hoy en pregunta. Tenemos que tener un celular para seguir habitando el mundo, ¿no? Hoy venimos con el mapa del GPS, nos comunicamos por el celular y el que no tiene el celular casi no existe. Entonces por eso hay uno de los títulos de mi capítulo que es existencia digital, ¿no? Claro. Es como si hay algo de esta tecnología que hace a nuestra existencia hoy, a nuestro modo de relacionarnos con otros, de vincularnos, que es lo que vos traías al inicio cuando abrías el programa. Entonces, bueno, esta es una pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con el celular? Claro, si en vez del papá la consulta yo la tuviera con la adolescente como psicoanalista, yo me pondría a pensar ya en la pérdida del celular como formación del inconsciente, porque no vamos a pensar que no es una formación del inconsciente, digo, es un síntoma que alguien en lo contemporáneo con este objeto que forma parte casi de nuestro propio cuerpo lo pierda por tercera vez en un año. Digo, porque también hacemos síntoma con esto, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto abre todo un campo de la clínica. Vos sabés que con lo que decís, me hiciste acordar a una publicidad, seguramente ustedes la vieron, justamente de un celular, de una marca de celular, que muestra la publicidad. Un hombre se levanta a la mañana, se ducha, desayuna, todo lo que se hace a la mañana antes de salir al trabajo, va al auto y en el auto se ve y está desnudo. ¿Por qué? Porque se había olvidado el celular. Entonces tiene que ver justamente con lo que estás diciendo, ¿sí? ¿No es cierto? El celular que ya tiene una identidad en cada uno de nosotros. Sí, y por otro lado, si vos te olvidás el celular y estás a 3 cuadras de tu casa cuando saliste, ¿qué haces? Hay que volver. Volvés a buscarlo. Claro. Y la pregunta sería, ¿por cualquier objeto haríamos eso? No, claro, pero bueno. Sí. Entonces, esto es un tema, ¿no? El celular, porque además se ha convertido en una especie de objeto tecnológico cuasi único, en donde tenemos, ¿no? De todos los mails, los WhatsApp, tenemos las fotos, tenemos las... Por supuesto. ¿no? Yo tengo la tesis que estoy escribiendo, pero bueno. Que no se pierda. Eso es terrible. Bueno, esto es un punto. Y otro punto que digo, hay muchos puntos que desarrollo en el capítulo, pero otro punto del capítulo que me importa mucho, que tiene que ver con el cuerpo, es cómo pensar la cuestión de las redes sociales y qué cuerpo se presenta ahí, porque no es cierto que no hay cuerpo. Cuando nosotros pensamos, sí. Agus, hacemos un pequeño corte y nos metemos con esto del cuerpo cuando seguimos. Dale. Adelante, Marcos. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Abogados de familia.
Ortenberg y Asociados. Entrevistas y consultas telefónicas al 4704-5010. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Visita nuestra página abogadosdefamilia.com.ar. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. La buena lectura ilumina. El asesinato de la verdad, por Aram Aharonian. La concentración y convergencia mediática de las corporaciones construyen su discurso único para la manipulación y el engaño en las democracias latinoamericanas. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Estás escuchando Decime por qué. Lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Bueno, ya estamos en el aire y estábamos diciendo recién que todavía estamos diciendo que es la tercera temporada cuando hoy empezamos la cuarta, así que Marcos hay que cambiarlo. Bueno, muy bien. Continuamos entonces charlando, dialogando sobre el libro La Era Digital desde el punto de vista psicoanalítico, un grupo que estuvo investigando durante 4 años y se volcó esas investigaciones en los capítulos del libro La Era Digital. Agus, estabas hablando entonces del cuerpo en las redes sociales. Sí. Una de las cuestiones que tomo en el capítulo tiene que ver con las redes sociales y lo que me interesa pensar allí entonces es, volviendo a la cuestión de que es un libro de psicoanálisis, es pensar qué tipo de cuerpo tiene lugar, ¿no? Uh-huh. Porque y algo que traías vos cuando charlábamos en la previa, porque hay una previa también del programa, ¿no? Entonces, no como hacen los chicos, nosotros tuvimos nuestra previa y vos traías el tema de el cuerpo, ¿no? Cuando alguien se casa online, ¿no? Con alguien que no conoce. ¿Te acordás? Que no me acuerdo cómo era el relato que traías. Del matrimonio japonés. Un matrimonio, eso era japonés, ¿no? Que se celebraban un matrimonio sin haberse conocido nunca y lo celebraban online también, ¿no? O sea, que era un matrimonio virtual y nos quedamos con la pregunta de qué pasaba después, que no sabemos, pero bueno, ¿cuál era el propósito de esa unión civil? Pero lo que digo es que cuando hay un encuentro con un otro, y ahora vamos a pensar qué tipo de encuentro hay en las redes sociales también, es porque hay algo del cuerpo que está en juego. No podemos decir que no hay cuerpo. Lo que pasa es que es cierto que no está el cuerpo con su piel, no comparten el aire, no comparten el aliento, no se comparte el espacio común. Pero lo que encuentro es que en las redes sociales y en muchas de las plataformas digitales, no solo en las redes sociales, hay algo que se presentifica del cuerpo con mucho más lugar, que tiene que ver con los objetos de la pulsión, como ser la mirada y la voz, ¿no? Y son objetos de la pulsión que tocan un recorte del cuerpo, sí. No es cierto que eso no está presente, ¿no? Entonces, esto sí está desarrollado bastante en el capítulo, ¿no? Lo que es el objeto escópico y el objeto voz, y que están absolutamente como exagerados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque lo que se muestra y lo que se ve tiene algo del voyeurismo y el exhibicionismo, ¿no? Del exceso de los likes, ¿no? Como si fuera un modo de cuantificar el deseo, de cuantificar la vista, ¿no? La cantidad de vistos que tiene una imagen, la cantidad de pasadas que tiene un reel, ¿no? Entonces,
Y también la cuestión de la voz, ¿no? Lo tomo en el capítulo en relación al tema de los mensajes de voz que nos dejan. ¿Cuánta gente nos deja mensajes de voz que tienen 4 o 10 minutos, no sé, ¿no? Y es casi como un podcast, ¿no? Sí, digo, pero fíjate la aceleración del tiempo, que ya para escuchar un mensaje muchos ponemos la velocidad para escuchar ese mensaje. Exacto, eso también lo tomo en el capítulo, no sé si lo llegaste a leer, pero no de que, porque digo, bueno, hay algo de poder hacer algo con el objeto voz, porque el objeto voz, que es esa voz que nos queda del otro, es un cachito del otro. Claro. ¿No? Algo parcial. De hecho, también otra viñeta de la clínica, ¿no? Un paciente que contaba que no había borrado los mensajes de voz que le había dejado su exnovio, porque era un modo, ¿no?, de tener la voz. No era solamente que tenía una fotito, ¿no?, que claro, también podría ser la fotito. Era un cachito de ese otro que se hace presente y que puede angustiar. Claro. La voz del otro también puede angustiarnos, ¿no? Entonces, ese modo de controlarla, porque la tecnología viene a tratar de resolvernos, ¿no? Entonces, bueno, si te angustias mucho, pasalo rápido el mensaje. No tenés por qué estar sometido a la voz del otro los 5 minutos que el otro estuvo hablando. Bueno, pero esa es una de las cuestiones que también tomo, ¿no? Como los objetos de la pulsión que se ponen que toman protagonismo, ¿no? en este modo de virtualidad contemporánea. Perfecto. Y el último tema que tomo es el tema de los cuerpos y la intervención de los cuerpos también en lo biológico, ¿no? Uh-huh. Cuánto cada vez más nuestro cuerpo tiene incorporada tecnología. Por supuesto. ¿No? Bueno, eso lo dejamos para dentro de un ratito. Ahora vamos con Claudia Tapia, que la voy a presentar. Psicóloga, psicoanalista con niños y adultos, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de FEPAL, premio Sigmund Freud, FEPAL 2020. Mirá qué bien. ¿Te acordás el título del premio FEPAL? Tiene que ver con los avatares de la subjetividad. Wow. Así que es un tema que me interesa hace mucho. Sí, que venís investigando. Muy bien. ¿Y qué tiene el psicoanálisis para decir sobre todo esto? Muy bien. Segundo puesto en el premio Teodoro Reik, en el claustro de candidatos, que yo sigo diciendo candidatos, son colegas en formación. Miembro actual de la Secretaría Científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y Claudia forma parte del foro Dispositivo Analítico con Niños y Adolescentes. Eso, el foro, pero dentro de APA o sí. Dentro de APA. Son los el foro, sí, yo también estoy ahí investigando el tema de autismo, claro. Sí. Especialista en psicoanálisis de familia y pareja, con formación en el trabajo psicoanalítico Vínculo Temprano. Muy bien, Claudia. ¿Querés contarnos sobre tu capítulo del libro? Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría introducir el tema contando que lo que nos trajo la era digital es un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Recordemos que Freud señaló estas heridas narcisistas que sufrimos los hombres, el hombre. La Tierra no es el centro del universo. Los seres humanos no provenimos de Dios o de algún Dios, sino que es resultado de un largo proceso de evolución de los animales. Claro. Cerramos el último siglo con el paradigma de la subjetividad, pero ahora pasaron cosas. Y es que, el hombre pensaba que era dueño del lenguaje, de la creatividad, del arte, del manejo de la información, pero de pronto aparece una tecnología que nunca antes en la historia ha evolucionado tan rápido y que además emula y sobrepasa las capacidades cognitivas del hombre. Uh-huh. O sea, entonces, que estaríamos en la cuarta herida narcisística de la cual hablaba. Se habla de la cuarta herida narcisística del hombre, en la cual el hombre se viene a dar cuenta que no tiene el control de la información ni de la verdad entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, qué cambio de época, ¿no? Porque hablamos nuevamente de un descentramiento del hombre, ¿no? Uh-huh.
parte de lo que hablo en el capítulo tiene que ver con la aceleración de la vida cotidiana, la aceleración a la que el contexto cultural nos impulsa, ¿no? Estamos hoy en día pensando que la aceleración define al hombre de nuestro tiempo. Y de alguna manera Nietzsche decía ya que el hombre no solo busca alejarse del displacer o buscar el placer, lo que busca es ser excitado. Y me parece excelente esto porque define bastante lo que pasa en la era digital. Uh-huh. Esta potencia, ¿no?, a la que es impelido el hombre, ¿no?, de ser excitado. Agustín hablaba de los objetos tecnológicos, en tanto las redes, ¿no? Últimamente creo que estamos al tanto de este movimiento, perdón, de este movimiento en las redes que hubo acerca de un odio mundial, una viralización acerca de contenidos de odio sobre Argentina. Sí. ¿No? Bueno, la gran particularidad de esto es que fue algo masivo, fue algo viral, o sea que en muy poco tiempo... en horas. En horas, fue, sí. ¿no? En horas dio la vuelta al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos pensarlo también desde el psicoanálisis, ¿no? Y yo pensaba que un buen punto era pensar la época y el lazo social, uh-huh, acerca de cómo intercambiamos o cómo hacemos lazo social unos con otros. Lacan, en su momento, en torno a la revolución industrial, introdujo un mal llamado quinto discurso de lazo social, que sería el discurso capitalista. Uh-huh. Y esencialmente tiene que ver con una manera de relacionarse que antes hablábamos del discurso del amo, en el cual, por ejemplo, los políticos dicen cómo uno debe vivir, qué debe desear, qué está bien, qué está mal, cómo tiene que consumir. En el discurso capitalista hay una modificación del discurso del amo y es el mercado quien te dice qué es lo que debes desear, cómo debes apaciguar tus vacíos, ¿no? Y cuáles son los tiempos en los que tenés que ejecutar todo ese trabajo social. Uh-huh. Es un problema porque en el discurso capitalista no hay un otro, ¿no? Ese no lazo social es con el objeto de consumo. Uh-huh. Y es una relación con el objeto donde no aparece un límite. Porque uno con el político puede estar de acuerdo o no, votarlo o no, armar otra cosa distinta. Con el mercado y con el objeto de consumo, la verdad que el sujeto, para tener una mirada más piadosa del hombre hoy en día, pobre esa subjetividad que está exigida en ser un consumidor responsable, ¿no?, pero que permanentemente es tentado a taponar sus vacíos existenciales con objetos. Claro, y está como esclavo. Que cae rápidamente y se gatilla un nuevo consumo. Es esclavo, termina siendo esclavo. Y en ese sentido, bueno, Nietzsche también decía que el hombre es un pobre hombre lento, porque perdió el tiempo, con la excitación se pierde el tiempo para pensar. Uh-huh. ¿No? Ese tiempo o ese intermedio entre un consumo y otro, ¿no? Un consumo que es un rescate de intentar hacer algo con la castración y con el malestar de pertenecer a la cultura. Bueno, es un hombre, digamos, un pobre hombre que no se da el tiempo para la palabra. Así es. Bueno, hacemos el último corte y luego seguimos reflexionando con Agustina Fernández, Claudia Tapia, sobre la era digital desde el punto de vista psicoanalítico. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones.
Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren ocupar lugares de liderazgo. Pedilo a @Rafael Arrastía Mendoza. Informes al 11 60 31 44 23. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Entonces estamos acá con Agustina Fernández, Claudia Tapia, y recibo un mensaje de Vicky García, muy interesante lo que nos comenta, que paso a leerlo. Dice: hola Carlos, no me quería perder el programa sobre este tema tan crucial. Fundamental la diferencia entre los conceptos digital, virtual, tecnológico y las características de cada uno. La inmediatez de los tiempos actuales y el espacio indiscriminado. Les quiero preguntar a las invitadas si consideran que un psicoanalista que se sienta analfabeto digital puede trabajar con los jóvenes que nacieron con el mouse en la mano. Lo que decíamos recién de los nativos y extranjeros. Excelente el programa. Y otra pregunta más, escribe Vicky: ¿qué podrían decir del tema de que los pacientes muchas veces consultan sus conflictos al chat GPT y reciben respuestas bastante atinadas? Dice Vicky. Bueno, Agus y Claudia, entonces tenemos dos preguntas de Vicky. El psicoanalista, ¿cómo puede trabajar con un nativo digital? Y la otra cuestión, cuando el paciente consulta a la inteligencia artificial. Bueno, es muy... Gracias, muy Vicky. Sí, gracias, Vicky. Nos das pie para hablar algunas cuestiones fundamentales sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene el psicoanálisis para ofrecer en este contexto, ¿no? Y un poco siguiendo lo que les venía contando, ¿no? del texto, es que el gran aporte del psicoanálisis en esta nueva era digital tiene que ver con que la palabra no es un objeto de consumo, es un objeto de intercambio. Y ahí lo quiero enlazar con esta pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con un psicoanalista que no es tan ducho con estas cuestiones y atiende pacientes que tienen mucho manejo y mucha disponibilidad de los aparatos? Bueno, yo creo que quiero traer un ejemplo, ¿no? de la sociedad que traje en el capítulo. Hay un streamer que insta a sus seguidores a usar el chat GPT como consulta de salud mental porque él tiene dificultades para dormir. Y le dice a Luz, como bautizó a su chat GPT, todo lo que le viene a la mente, ¿no? Algo que tranquilamente un psicoanalista podría pedirle a un paciente, ¿no? Diga tranquilamente lo que se le ocurra, sin juicio, ¿no? Entonces él le cuenta todo lo que le pasa y le parece que es beneficioso porque cuando habla con el chat GPT no corre el riesgo de ese vicio de los psicólogos de atrapar al paciente, sabe que la inteligencia artificial no lo va a juzgar. Además, Luz está disponible 24 horas y si él quiere le puede pedir que le hable en un tono más amable, más empático, menos robotizado. Es decir, que el paciente va customizando a ese analista a demanda, ¿no?
Y un poco traía este ejemplo a raíz de que, si bien creo que es posible que haya algún tipo de transferencia con la inteligencia artificial, esta no va a ser más que imaginaria, ¿no? Porque creo que en el encuentro con un otro, con todo lo fallido que puede ser el encuentro con el otro, hay una posibilidad de hacer algo, ¿no? Y venía un poco a responder esta pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con esta diferencia de manejo, de expertise con el aparato? Bueno, creo que, no lo sé, pero me parece que puede ser fructífero encontrar, digamos, una novedad ahí donde no comparten exactamente los mismos códigos. Puede ser una gran oportunidad esta diferencia. ¿Gran oportunidad para qué? Para que el paciente que tiene tanto manejo pueda encontrarse con algo de la dificultad. ¿No? En el encuentro fallido con el analista, porque todo encuentro es fallido. Todo encuentro es fallido. Claro, entonces, entre lo que uno quiere decir y lo que uno logra decir, hay, digamos, un malestar estructural. Claro. ¿No? Y esas son cuestiones a resolver en el encuentro real con un analista, de subjetividad. Exactamente. ¿Agus? Muchas cosas ya a esta altura, ¿no? Sí. Me gustaron mucho las preguntas de Vicky García, colega nuestra de la APA. Bueno, Vicky, me encantaron tus preguntas. No sé si me puedo responder. Había una que era esto, ¿no? ¿Qué pasaba con un analista que no nació en la era digital, ¿no? Y tenía que atender un paciente, un nativo digital. Y yo pensaba que nos pasa un poco a todos, en realidad, que siempre atendemos pacientes que están un poco más adelante que nosotros en el mundo, ¿no? Porque, digo, desde siempre, ¿no? Y me parece que el analista abre ahí un espacio de escucha para eso que el paciente trae. Pero es cierto que hay una diferencia que es generacional, vamos a decir, ¿no? Si uno comparte, digamos, está viendo algo en un celular con un joven nativo digital, enseguida te empiezan a tocar el celular y te lo mueven y te dicen, no, pero hacelo así, Bueno, espera, yo lo voy a hacer a mi ritmo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Digo, esta experiencia la han tenido, ¿no? Todos los días. Déjame que yo lo puedo manejar, no, pero es que no sé qué, pero no sé cuánto, ¿no? Como que hay algo de la aceleración, ¿no? De que todo es inmediato y que... Entonces, que tiene que ver con algo que lo que vos nos preguntabas en el recreo, ¿no? en el intervalo, perdón. Vamos a hablar con buenos términos, ¿no? En el intervalo vos nos decías, bueno, ¿qué de la salud mental, ¿no? en esto? Y yo pensaba que es cierto que hay que hay síntomas de época, vamos a decir, ¿no? Que tal vez son ropajes nuevos en síntomas que existieron, o tal vez son síntomas que son nuevos de esta época. Yo no pondría tanto el O como el I, puede ser un poco y un poco de cada cuestión, ¿no? Sobre todo, bueno, en algunas cuestiones que traías en la introducción, pero sí pienso que hay, por ejemplo, cansancio, ¿no? Hay una hiperaceleración de la época y hay un cansancio subjetivo del que casi todos los pacientes se quejan, ¿no? Y nosotros también. Claro. Y el cuerpo ni te digo cómo lo siente, ¿no? Porque tenemos también nuevos síntomas en el cuerpo, ¿no? Las rigideces lumbares, estamos todos tratando de conseguir una buena silla que sea más anatómica que la anterior, o sea que el cuerpo también está dando señales, ¿no? Todos necesitamos más anteojos que antes porque las pantallas reflejan una luz a la que nuestros ojos no estaban acostumbrados y ahora están todo el tiempo permanentemente recibiendo ese tipo de luz. Y está, ¿no? Perdóname, Agus, entonces, está comprobado que se duerme menos también. A eso iba. El insomnio, que lo nombró Claudia también, ¿no? En una cuestión clínica. La ansiedad, las nuevas adicciones, porque la tecnología digital también produce adicciones, ¿no? Entonces, digo, aparecen estos síntomas, ¿no? Esto de que vos traías estoy hablando de síntomas en términos de salud mental, ¿no? Para los que los psicoanalistas, bueno, tenemos que ver cómo respondemos, tenemos que ver cómo... Y creo que el gran desafío es poder seguir construyendo teoría psicoanalítica que permita, digamos,
detenernos, hacer un silencio, como decía la canción, detenernos para poder pensar con las herramientas del psicoanálisis estas nuevas formas de la época. Y pensaba algo que traía Claudia en relación al tema del ChatGPT, que también tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, digo, así como hablamos de las adicciones, hay quienes, ¿no? Yo tengo más de un paciente que me dicen, todo lo que hago se lo pregunto al chat. El chat es como, hay otra paciente mía que me dice, mi mejor amigo. Mi mejor amigo es el chat, ¿no? Esto, Luz. ¿no? Luz. Y, bueno, entonces, ¿qué responde el chat? Porque eso es interesantísimo, esto que contaba Claudia. El chat casi que nos responde a nuestra medida. Nos responde a nuestra... No exactamente lo que queremos escuchar, pero sí lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces es como si se adapta. Me parece que hay algo que lo que Claudia traía es que no nos presenta una otredad, no nos presenta una diferencia. Si yo hablo y yo qué sé, y vos te dormís, hay una diferencia. El chat no se duerme nunca. Si yo hablo y vos no me escuchaste, pero ojo, que si vos le decís al chat, pero yo no te pregunté eso, perdón, y se acomoda, enseguida se está como reacomodando. Entonces me parece que produce una especie de efecto de devolución de una imagen en la que no hay ningún otro punto de vista, que se va como digamos, que cada vez, digo, esto que vos preguntabas al inicio del programa, ¿nos conectamos más o nos aislamos más? Yo pensaba, las dos cosas. Estamos más conectados, tenemos un montón de contactos por todos lados, pero también si solo se reproduce porque nuestro algoritmo así nos lo va sesgando, ¿no? Aquello que está de acuerdo con nosotros. Yo me encontré cuando terminó el Mundial, esto que ustedes hablaban hace 2 minutos, ¿no? Me encontré que todas las redes sociales me tiraban cuestiones del Mundial. Que si la escaloneta, que si Messi, que si el otro. En un momento dije, basta del Mundial, si terminó ayer. Basta. O no quiero saber más nada del Mundial. Entonces, en 2 o 3 minutos en el Instagram te pones a ver otra cosa y el algoritmo empieza a funcionar para otro lado. Esto me impactó, porque dije, esto es muy loco, porque con detenerte en 3 o 4 reels diferentes, el algoritmo empieza en 2 minutos te reconfigura. Claro. Entonces, fíjense lo fuerte que es de cómo nos autosesgamos la mirada. Podemos estar mucho tiempo adictivamente mirando algo y escuchando algo que nos está autoconfirmando lo que ya estamos buscando y lo que ya estamos pensando. Este es el no otro, ¿no? De la diferencia que traía Claudia, que me parece que es fundamental de tener en cuenta, porque entonces sí nos vamos aislando con nuestros propios pensamientos, con solo aquello que piensa igual que nosotros. Esto narcisístico, ¿no es cierto? Y solipsista también. Casi, ¿no? Yo no sé ni siquiera si es ni siquiera narcisista, es mucho, ¿no? Porque yo pensaba cuando Freud en su introducción del narcisismo, ¿no? Ese texto de 1914, que para mí es una especie de joya en la teoría psicoanalítica, nos cuenta que la libido va al objeto y vuelve al yo y va al objeto. Esta casi que ni se mueve la libido, ¿no? Como que no inviste, ¿no? Está casi estanco, casi como nuestra columna que se rigidiza porque no nos movemos de las pantallas, ¿no? Claro. O sea, queda como rígido, no inviste y vuelve. Esto es muy complejo, ¿no? Pero bueno, esto da como para otra charla capaz. Pero... Así es, exactamente. Marcos, escuchamos entonces la canción de cierre del programa de hoy y después hacemos entonces la despedida. Cuando no tenía nada deseé, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Taya soy Taya Aingadhan.
salí que bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Bueno, nos despedimos entonces con Pedro Aznar, que pone el cuerpo en ese a primera vista, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es un buen cierre para el programa de hoy, programa exquisito y que da para varios programas más, así que seguramente las voy a volver a invitar porque es un tema tan actual, de época y que bueno, da para pensar muchísimo. Nos volvemos a ver el próximo sábado y bueno, muchas gracias Agustina Fernández, gracias Claudia Tapia, un programa de lujo y bueno, me despido, buena semana y hasta el próximo sábado. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a Radio CUT